Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Bueno, pues acompáñenme a su Biblia, hermanos, en Isaías 45, del 1 al 6. El mensaje de esta mañana se titula Yo iré delante de ti. Repite conmigo, yo iré delante de ti. Y esto lo dice el Señor, mis hermanos. No lo dice hombre alguno, no lo dice persona valiente, por más valiente y por más valerosa que sea, nadie se puede atribuir esta afirmación más que el propio Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él irá por nosotros. Isaías 45, versículos del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. Amén, hermanos. Bueno, pues principalmente aquí tenemos una de esas profecías, hermanos, que apuntan a un hecho y una situación en específico. En este momento Dios estaba declarando por medio del profeta Isaías una declaración muy importante que tenía principalmente y como principal motivo bendecir a su pueblo Israel en manos de un extranjero, en manos de una persona que no estaba dentro de las promesas de Dios, sino que era un rey de afuera, un rey pagano por así decirlo, pero al final de cuentas Dios usó a este rey llamado Ciro. Al cumplirse los 70 años del cautiverio que estaba al pueblo de Israel, en ese mismo año, como lo había profetizado Jeremías, en Jeremías 25:12 y también Jeremías 29:10, porque al final de cuentas estas profecías se llevaron a cabo cuando el profeta Jeremías estaba ahí dentro de esa cautividad. Dios dice que los iba a visitar, los iba a rescatar. Pero ¿con quién iba a venir ese rescate?
¿por medio de quién iba a venir esa salvación? Bueno, el Señor ya tenía provisto una persona mucho antes de que la cautividad llegara, mucho antes de que todos fueran deportados. Dios ya tenía prevista toda solución y toda libertad, mucho antes que Dios empezara a hacer todas estas cosas. El Señor estaba decretando y dándole permiso a Ciro de que nadie se iba a poder sujetar ante él, que nadie podía hacerle frente a él. Dios estaba declarando que este hombre iba a ser poderoso, que Dios lo iba a mandar para derribar puertas de hierro y destrozar cerrojos de bronce y cerrojos de hierro. Pero en este momento Dios estaba haciendo algo muy en lo secreto para el mismo pueblo y la libertad del mismo pueblo. Y como primer punto vamos a ver que Dios guía, Dios nos guía y abre puertas. Repite conmigo: Dios me guía y me abre puertas. En el versículo 1 vemos que así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Sabemos que un ungido es una persona que Dios en ese momento está utilizando y que Dios va a limpiar y Dios va inclusive a quitar todo lo que esté a su alrededor para poder usarlo. Ese era el llamado del ungido. Y Dios también estaba haciendo un llamado de ungimiento porque estaba destinado a un gran servicio y había un gran servicio que iba a realizar este hombre. Pero aquí lo que podemos tomar en cuenta es que dice también en el versículo 1, al cual tomé yo por su mano derecha. Cuando hablamos de que el Señor nos toma por la mano derecha, habla de que paso a paso Dios nos va a ir guiando para completar esa misión o esa encomienda que ante nuestras fuerzas es imposible. Cuando la Biblia está diciendo que iba a ser tomado por la mano derecha, lo que estaba diciendo era que Dios lo iba a dirigir en todos sus pasos. Y a veces cuando nosotros tocamos estos puntos o estos temas, principalmente hay cosas que nos impresionan. Una de ellas fue cuando el rey Joás fue a visitar a Eliseo. Y dice la Escritura que el rey Joás estaba despavorido, no sabía qué hacer. Y en ese momento fue a ver a Eliseo, casi moribundo. Dice la Escritura que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de la cual murió. Y en ese momento el rey Joás viene a Eliseo para pedirle dirección, porque él no sabía qué hacer ante tal situación que había venido a su vida, a su reino, a su familia. Y en ese momento el profeta, dice la Escritura, el profeta Eliseo, le dio unas instrucciones y le dijo: toma el arco y agarra una saeta, apunta al oriente, porque saeta de salvación viene para Israel. Y en ese momento dice la Escritura que el profeta Eliseo tomó la mano de Joás y de esa manera lo guió para lo que tenía que hacer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos visto cómo Dios nos va guiando paso a paso? Y si a lo mejor no lo has logrado sentir, hermano, es momento de que empieces a sentir la guía, la dirección de donde Dios te quiere llevar. Pero es momento de que nosotros nos pongamos sobre esa brecha, sobre esa intimidad donde Dios nos va a empezar a guiar hacia lo que no conocemos, hacia lo que tememos. Pero al final de cuentas Dios hará y Dios obrará. Pero es necesario que la gente se atreva a creer que Dios puede guiar, aún en las más difíciles situaciones. Dios conoce tu situación. Dios sabe que no podemos tomar buenas decisiones por nosotros mismos. Pero por lo mismo Dios dice: necesito yo guiarte. Necesito que tú me obedezcas. Necesito que tú empieces a tener más comunión conmigo. Necesito que empieces a orar más. Necesito que empieces a leer más. Necesito que empieces a ver una intimidad para que yo te pueda guiar, porque de la otra manera solo nos guiarán nuestros pensamientos y nuestras creencias. Al final de cuentas, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. El Señor Jesucristo nos ha tomado de su mano y nos ha guiado, nos va guiando paso a paso. Y así como lo declaró el salmista en el Salmo 91:2, dice que en las manos te llevará para que tu pie no tropieza en piedra. De las manos te llevará.
Esta fue la palabra que Satanás sacó de contexto para tentar a Jesucristo. Esa fue la palabra que Satanás utilizó para decir a Jesucristo: puedes hacer lo que quieras, pero no es lo que tú quieras, es lo que el Señor hará contigo cuando nosotros nos decidamos a ir de su mano, y tomados de su mano, no soltándonos, sino al contrario, obedeciendo y llevando nuestras pasiones y llevando nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Esta es la señal de que Dios te va dirigiendo. Cuando tenemos un problema, Dios nos va dirigiendo, pero tenemos que empezar a buscarlo. Dice que en este momento Dios estaba llamando a Ciro y estaba profetizando, pero hubo mucha oposición. No fue un rey que al decretar Dios y al declarar Dios proféticamente lo que iba a suceder con él, que nadie le iba a hacer oposición, sino que él iba a destrozar todo lo que viniera en su camino. Aún así, con eso no le libró de la oposición. Siempre hubieron personas que se atrevieron a hacerle frente y a querer parar lo que Dios ya estaba declarando. Entonces, hablamos de que el Señor y usted no es el mismo cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Dios nos ha venido trabajando, Dios ha venido obrando. Somos barro en las manos del Señor. Y tú no eres la misma persona que vino hace 15, 20 años, 5, 10 años. Al final de cuentas nosotros vamos caminando, pero al final también Dios nos va moldeando. Y Él quiere ayudarnos a poder seguir en todo esto. Toda oposición será quebrantada para aquellos que son llamados por Dios. Las dificultades aparecerán. Vendrá oposición contra la vida de un cristiano, pero de todo eso Dios se encargará de abrir toda puerta y no se cerrará. Sino nosotros hoy creemos que esta palabra de Dios, entonces estaremos seguros, porque el Señor declara que donde Él abre, nadie puede cerrar. Y eso es algo que necesitamos llevarnos en nuestro corazón antes de salir por esas puertas. El Señor me está abriendo la puerta para que yo entre y empiece a tener una intimidad con Él. El Señor me está abriendo la puerta, me está abriendo oportunidades que yo no puedo dejar pasar. Pero muchas veces las cosas no te han salido bien porque has tratado de abrir las puertas o entrar por puertas que Dios no ha abierto. Y ahí es donde nosotros nos vemos inmersos en querer ir por un camino, por una puerta donde Dios ni siquiera nos está mandando a abrir, ni siquiera Él abrirá. Y ahí es por eso que vienen desánimos, vienen problemas, vienen situaciones donde ya no podemos nosotros, porque al final de cuentas no es lo que Dios quiere y no es la puerta que Dios quiere. Estamos tocando a veces puertas que Dios no quiere que nosotros estemos ahí. Y es necesario que nosotros nos entendamos que cuando Él abre, nadie puede cerrar. Dice en Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estas puertas, hermanos, Dios la tiene ahí disponible, pero es necesario valientes que se atrevan a creer las promesas de Dios. Puertas que Él abre, nadie puede quitar ni puede cerrar. Él abre las puertas y nadie cierra, porque no hay quien cierre puertas si Cristo va delante de nosotros. La marcha más larga, la prueba más larga, la dificultad que venga a tu vida, Dios podrá darnos la salida. Las pruebas más peligrosas van a resultar fáciles de pasar, porque el Señor va delante de nosotros. Y si Él va delante, dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es necesario, hermano, que empezamos a creer esto. A lo mejor tú estás luchando con un cáncer. A lo mejor tú estás luchando con un problema matrimonial. A lo mejor tú estás luchando con problemas mentales. A lo mejor tú estás luchando con cosas que no has podido dejar desde hace tiempo atrás. Pero el Señor dice, yo voy por delante. Yo lo puedo hacer posible. Lo que para ti es imposible, para mí es posible, dice el Señor. Así que es necesario, hermano, que vayamos hacia adelante y no miremos atrás, pues el Señor va por delante. Segundo, ánimo, Jesucristo va por delante quitando todo obstáculo. Y eso es lo maravilloso, hermano, de esta vida, que nosotros no luchamos solos, sino que Dios está ahí quitando paso por paso y obstáculo por obstáculo todo lo que nos va a impedir
para buscar su presencia y buscar el propósito por el cual Dios nos hizo nacer. ¿Sabían, hermanos, que muchos morirán sin saber cuál es el propósito de Dios para su vida? Solamente creímos, solamente llegamos a una iglesia, pero nunca vamos a saber cuál es el propósito por el cual Dios nos trajo aquí a esta casa. Hermano, es necesario que empecemos a buscar el propósito del Señor, pero sobre todo que cobremos ánimo. Jesucristo va por delante, el Señor va quitando todo obstáculo para que tú y yo podamos caminar sobre lo plano. Isaías 45:2, el mismo versículo que estamos leyendo, dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, dice el Señor. Así que el Señor quitará los obstáculos que se nos han puesto para que nosotros no tengamos nada de qué temer. El enemigo estará constantemente de tratar de poner obstáculos para que usted no siga hacia adelante. Entonces, tratando de poner obstáculos para que usted no venga al Señor, es muy probable que en este día haya personas con ese obstáculo del desánimo. ¿Sabía, hermano, que el desánimo es una de las barreras y los obstáculos que el enemigo pone para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios? Y a lo mejor muchos vinieron hoy en esa situación. Hermano, fíjese, yo estoy desanimado porque ya hace mucho tiempo que a mí nadie me visita en mi casa. Estuve enfermo y nadie me fue a visitar a mi casa. Estoy desanimado. Hablé a tal persona y no me hicieron caso en mi responsabilidad. Yo sé que tenemos que hacer eso, pero no podemos estar desanimados por eso, porque al final sabemos que Dios está con nosotros. Y muchos están de esa manera, estamos desanimados porque algo nos dañó, porque alguien nos dañó, porque en algún momento de nuestra vida generamos una raíz de amargura o algún resentimiento contra alguien. Y ya estamos totalmente en la negativa de seguir adelante en el propósito del Señor. Entonces, es muy probable que pase eso, pero también es probable que las cosas no te han salido bien y eso te ha traído como resultado ese desánimo. Pero ¿qué dice el Señor en Romanos 8:38? Dice: por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y dónde queda el desánimo, hermano? No tiene cabida, pues nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Por eso es momento que en este día tú le digas a ese desánimo: fuera de mí. El Señor va a abrir esa puerta para que tú pases y destroces ese desánimo que a lo mejor ha venido a ti en esta mañana. Cualquier prueba Dios la puede hacer pedazos si tan solo nosotros declaramos su palabra. Si nosotros clamamos a esta promesa y declaramos con fe, nos llenamos de gozo cuando escuchamos eso. Y no es posible que cualquier cosa pueda venir o viento venga a desanimarnos. Entonces, no separará del amor de Dios. Es importante someterse en la brecha y pelear con todas las armas que el Señor nos ha dado, porque no hemos tenido de parte de Dios un espíritu de desánimo, sino tenemos poder, un espíritu de poder y de dominio propio. Probablemente hay muchas dudas en tu corazón. Hay una falta de confianza por los problemas que han venido y te han venido sucediendo. Pero ¿qué dice el Salmo 27:3? Dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Confiado en quién, hermano? ¿En tus riquezas? ¿En tus capacidades? ¿En mi antigüedad aquí en la iglesia, hermano? ¿En qué confiaremos? ¿En que vengo de una familia, hermano, que todos son creyentes? Dice: en Dios estaré confiado. Toma la palabra este día y crea al Señor, que el Señor obrará. Hay personas que están en este lugar, que están atravesando temores, tienen sus vidas llenas de temores. Tienes temores para una cosa, tienes temores para otro, miedo para esto, miedo para el otro. ¿Qué va a pasar con mi vida?
Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino más bien nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. Echa fuera ese temor y créele al Señor en esta mañana. El Señor nos ha dado espíritu de poder. ¿Cuál es el obstáculo que tienes que remover en este día? Y son preguntas que nos vamos a hacer, pero contestándolas en nuestra mente y reflexionándolas hasta el punto de entender qué es lo que quiere Dios en mi vida. ¿Cuál es el obstáculo que tienes que remover en este día? Dios le dijo a Ciro: nadie se te opondrá, todo obstáculo lo pasarás, nadie te hará frente. Oye, pero Señor, es que esa ciudad se ve muy grande. Nadie te hará frente. Dios va a remover todo obstáculo que se levante en contra de ti. Pero, ¿cuál es ese obstáculo que tengo que remover hoy en este día? ¿Cuál es el obstáculo que está haciendo la vida imposible? ¿Cuál es el obstáculo que el enemigo logró poner en tu vida? Ese obstáculo que ya no te hace orar, ese obstáculo que ya no te hace leer, ese obstáculo que ya no te hace visitar como visitábamos antes. Visitar a esos enfermos, visitar a esos alejados, visitar a esas personas. ¿Cuál es ese obstáculo? ¿Cuál es lo que te está impidiendo que el Señor obre su perfecta voluntad? A Ciro le dijo: nadie te hará frente, todo lo tienes carta abierta. Nadie te hará frente, todo lo podrás hacer, solo sigue el mandato que yo te estoy dando en este día. Puede que sientas que tu vida espiritual ya no es la misma que antes. Sientes que ya no puedes seguir avanzando. Es probable que sea el problema económico, a lo mejor el problema sea familiar o incluso mental. Y estás pasando pruebas en esa área y estás preguntándole a Dios: ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? Yo ya no soy el mismo de antes. Yo ya no tengo el mismo ánimo que tenía antes. ¿Qué está pasando en mí? Bueno, puedo decirles que si estamos en el principio del Señor, Él obrará a su tiempo. ¿Y cuál es el principio? ¿Cuál es el principio que todos estamos tratando de lograr o persiguiendo? Bueno, en Deuteronomio 28, del 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios, ¿qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Este es el principio, sobre la base con la cual nosotros podemos caminar confiados. Si yo estoy oyendo atentamente y pongo por obra sus mandamientos, debo de estar tranquilo. No puedo andar pidiendo bendición, porque yo estoy dentro de la bendición. Las bendiciones te perseguirán. ¿A quiénes persiguen hoy las bendiciones, hermano? No escuché muchos amén. Pero dice: las bendiciones te perseguirán. Tú no andarás persiguiendo, ellas te perseguirán a ti. ¿Por qué? Porque escuchas atentamente la palabra del Señor tu Dios y la pones por obra. Y dice: y no solamente te perseguirán, no andarán solamente persiguiéndote, sino que llegará un punto en tu vida, en mi vida, donde dice: nos alcanzarán. ¿Quién da gloria a Dios por eso, hermano? Las bendiciones nos alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Él es fiel para proveer. Si usted no está en el principio, métase en el principio. Si usted está lejos de esto, hermano, es necesario ponernos a cuentas. Pero también dice que pero si estás en el principio del Señor y estás teniendo esta situación, puedes confiar en el Señor. Él va a hacer algo justo en el momento que tú lo vas a necesitar. En el Salmo 37, 25, David declara esta oración: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En Salmos 23, 1, declara también esta maravillosa palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si estamos en los principios de Dios, Él volverá para tu necesidad y quitará todo obstáculo financiero, todo obstáculo de pleito, todo obstáculo mental, lo que está atormentándote hoy, para gozarte en el Señor y darle gloria a Dios diciendo: Señor, tú me estás hablando, tú harás, porque tú eres mi sustentador,
pero tengo que ponerme en la brecha para poder pasar en medio de todo lo que pueda dañar a mí y a mi familia. Es necesario que entremos a este principio. Qué maravilloso cuando podemos confiar en el Señor y estamos en los principios de Dios, que ha puesto sobre ti una gracia especial. Esta gracia especial que solamente Él da para extendernos en la conquista, ha puesto esta gracia para conquistar territorios que parecen imposibles. ¿Qué es lo que aparece imposible para ti? ¿Qué es lo que a lo mejor has orado y no has tenido respuesta alguna? Dice el Señor que Él lo hará posible, pero necesitamos estar confiados. Hay territorios que parecen imposibles. Hay cosas que están viéndose imposibles para nuestros ojos humanos. Y muchas veces desistimos, inclusive hasta de orar. ¿Cuántas veces hemos desistido, hermanos, y ya no voy a orar ya? Ya no voy a leer, hermano. Fíjese que pues tengo un problema muy grande, ya me cansé. Ya me cansé, hermano. Creo que este problema ya rebasó mis capacidades. Si ya rebasó tus capacidades, ahora es necesario que Dios entre en acción. Pero hay que dejarlo entrar y meternos al principio. No es la ausencia del problema lo que prueba que Dios está. No es la ausencia del problema, porque muchas veces pensamos, Dios está con aquel, porque no tiene problemas. ¿Cómo le va a aquel persona? No tiene ningún problema. Yo creo que Dios sí está con él. No, hermano, no es la ausencia del problema lo que hace ver que el Señor está ahí, sino más bien que el Señor está en medio del problema y nosotros le glorificamos en medio de esos problemas. Hay un canto, hermano, que a mí me encanta demasiado. Una alabanza de Dani Berrios que dice, gloria a Dios. Dice, gloria a Dios. En medio de tus problemas, gloria a Dios. Porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, dice, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Pero muchas veces, hermanos, no queremos glorificar ni alabar a Dios en nuestros problemas. Nos es más fácil ausentarnos, nos es más fácil alejarnos, desanimarnos, que nuestro ánimo decaiga, que nuestras fuerzas mengüen. Es más fácil eso, pero hay que dar gloria a Dios. Aún en las peores circunstancias, hay que darle gloria a Dios. Hace poco me llegó un video de un testimonio de unos hermanos de otra iglesia, donde dicen que su hija, ellos estaban haciendo una campaña en sus iglesias y tenían comida y en una de esas ollas había agua hirviendo. Dice que su hija de 3 años, 2 años, iba caminando y se cae de cabeza en la olla que tenía agua hirviendo. Cuando se dieron cuenta, fueron segundos, fracciones de segundo. La toma en su pecho, su piel se le pegaba en su ropa, pues todo lo había ya consumido esa agua hirviendo. Llegaron al hospital, él no lo podía creer, su esposa estaba por un momento allá solitaria. El doctor le decía, mira, ya no hay esperanza, hay mucho dolor. El agua hirviendo afectó las córneas de su hija, reventó los tímpanos de sus oídos, no hay esperanza. Y en ese momento su esposa estaba cantando al Señor. Es difícil, hermano, es difícil cantar, es difícil dar gloria a Dios cuando las cosas no van bien. Es difícil dar gloria a Dios cuando te han diagnosticado un aborto. Es difícil dar gloria a Dios cuando te han diagnosticado un cáncer. Es difícil dar gloria a Dios cuando sabes que ya no hay solución a esa situación. Pero en medio de todo hay que glorificar. En ocasiones sentimos no es demasiado fuerte la situación, sentimos que las pruebas son terribles. Los tiempos antiguos, cuando se estaba refiriendo a esto, dice la Escritura que habían ciudades que estaban amuralladas. Y esto hacía referencia
a que nada podía penetrar esa ciudad. Entre más grande la ciudad, más fuerte tenían que ser esas murallas. Y por consiguiente, sus puertas no podían ser de madera. Tenían que ser especialmente diseñadas con un material igual de impenetrable. Y fue que empezaron a crearse en las grandes ciudades las puertas de bronce. Puertas de bronce que muchas veces el enemigo o los problemas nos ponen en medio. Y muchas veces parecieran que son impenetrables y que no vamos a poder pasar. Pero el Señor está ahí en medio de eso para decirnos que sí se puede. Que solo dando vueltas a una muralla, declarando y cantando al Señor, Dios puede tirarlas. Y Dios puede darnos la victoria en el nombre del Señor. No hay puerta impenetrable si Jesucristo va con nosotros. Cristo también pasó por estas puertas en esta tierra. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y más adelante en los evangelios nos narra que era una puerta tan difícil de pasar que el Señor oró al Padre para que, si fuera posible, pasara de él esa copa. Era necesario pasarla, era difícil pasarla, era tanta su agonía. No estaba deseoso de ir, pero estaba sujeto a la obediencia. Y la pudo pasar, fortalecido en el Espíritu, en la oración y en la palabra ya declarada por el Padre. Nos damos cuenta que Jesucristo fue el primer ejemplo de esto. Y este es nuestro ejemplo. Fue desechado, fue despreciado entre los hombres. Hay personas que nos hacen daño. Hay personas que en sus corazones están endurecidos porque se toparon con una puerta difícil de pasar. La Biblia dice que Cristo fue varón de dolores porque la traición también causa mucho dolor. Ya no hablamos de los latigazos, ya no hablamos de la flagelación, ya no hablamos de los golpes, ya no hablamos de las bofetadas, ya no hablamos de la corona de espinas, hablamos de la misma traición. Y el varón de dolores agregó esto en su lista de padeceres. Hay personas que nos hacen daño, pero esto no significa que podamos estar ahí sin poder pasar esa puerta. La Biblia dice que Jesucristo pasó todo esto, fue despreciado, los golpes de la vida, pero simplemente estamos frente a una puerta que el Señor no tiene abierta para nosotros. Es posible que alguien en este día ha sido despreciado o estén pasando por una fuerte circunstancia y estén pensando en desmayar, pero eso lo hicieron con Jesucristo y pudo pasar por esa puerta. Hay puertas de bronce que te hacen pensar que la única salida que tienes ya es la muerte. Hay puertas de la ansiedad, la puerta del estrés, la puerta del insomnio, que muchas veces ya las personas lo ven como algo normal, pero no es normal. Al final de cuentas, Dios quiere que pasemos en medio de eso, en su presencia. Hay puertas de bronce que te hacen pensar que ya la única salida es eso, la muerte, pero hay puertas de bronce que se levantan y se aprovecha el enemigo para tirarte los dardos. Muchas veces una puerta de bronce puede ser una necesidad grande que tienes, una necesidad tremenda. La viuda de Sarepta se le presentó también esta prueba y esta puerta, este cerrojo de hierro que era casi imposible de quebrantar. La viuda de Sarepta dice en la Escritura que estaba buscando unos leños para comer, hacerse una comida a él y su hijo y de ahí dejarse morir. No había otra solución para esa viuda más que la muerte misma. Muchas veces pensamos que ya no hay solución a nuestro problema y que solamente nos espera ya la muerte. Señor, ya llévame, porque es imposible yo soportar este dolor con mis hijos, con mi esposo, en mi trabajo, en mi mente. Son artimañas que Satanás pone en nuestra mente. La gente no ve la salida cuando vienen estas circunstancias, pero el Señor solamente nos pide fe, y no es tanto lo que nos pide. Dice la Escritura que es fe como un grano de mostaza. Esa fue la enseñanza que le dijo a sus discípulos. Yo quiero que tengan confianza y que tengan fe y que la tengan de esta manera. Porque Él irá delante de nosotros para enderezar todo lugar torcido, para romper las puertas de bronce
Los lugares torcidos tienen que arreglarse, porque hay personas que aún luchan con situaciones personales en sus corazones y primero tienen que ser arreglados. Hay personas aquí que a lo mejor todavía no han hecho las paces con el Señor. A lo mejor tú ya llevas mucho tiempo y vienes cargando una situación y es necesario hacer las paces, pues el Señor ha dicho que Él va a enderezar primero todos los lugares torcidos para que de ahí venga su manifestación y su poder. Es necesario que enderecemos nuestro camino. No importa la puerta que venga, no importa lo que pueda venir por delante, Dios va a estar ahí. Su bondad no tiene límites. Él me conoce. Isaías 45:3: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Al final viene la recompensa. Al final, después de salir por toda esa situación que está atormentándote, viene la salida. El Señor está a la puerta y te quiere dar la salida. Pero es necesario que tú creas que el Señor está ahí, en medio de esa situación, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, de esa depresión. No tienes que esperar la muerte, espera la vida de Jesucristo, pues Cristo está aquí para eso. En Esdras 1, del 2 al 3 dice: así ha dicho Ciro, el rey de Persia, después de que el Señor le mostró todo esto, después de que el Señor hizo grandes milagros y prodigios con su vida misma, el Señor dijo esto en Esdras: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, edifique casa al Señor, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. ¿Quién da gloria a Dios por eso, hermano? Al final Dios arregló y enderezó, dio lo que tenía que dar. Al final dice la Escritura que el rey sitió a Babilonia, dio la libertad a Israel y toda opresión fue liberada en manos del Señor. Pero ¿quién está aquí para creer eso? Amén. Quiero dejarles ya, hermanos, con un salmo precioso. A mí me encanta este salmo, el Salmo 107, si lo pueden poner en pantallas. Salmo 107. ¿Ya lo tienen? Salmo 107. Dice la palabra de Dios así: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad de su camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los liberó de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que tuviesen ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas, para que con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien ayudase. Luego que clamaron al Señor de la angustia, los liberó de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas de la muerte y rompió sus prisiones. No hay nada que pueda contener a un corazón que busca y anhela la presencia de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar.
Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. Creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.